Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de su escuela de música online Dream Music. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer la prueba de sonido en vivo del amplificador de 40 vatios para nuestra guitarra que aprendimos a hacer en el video anterior. Si aún no lo has visto, te invito a que lo hagas en el siguiente link. Es un video paso a paso de cómo construir un amplificador desde cero, sin importar si tienes conocimientos en electrónica o no. Bueno, para continuar con la última parte del ensamble de la tarjeta, vamos a colocar los cables de alimentación en su respectivo lugar. El cable rojo va a ser la entrada positiva y el cable negro va a ser la entrada negativa. Yo le he soldado una entrada para el plug de mi cargador, pero no es necesario para poder conectar sin tener que sacar los cables. Pero si ustedes gustan, pueden cortar solamente el cable y soldar los cables directamente a la placa. Para hacer esto hay que tener muy en cuenta el color de los cables, ya que algunos cargadores no traen marcados la polaridad. Cuando cortemos el cable van a encontrar dos cables, uno rojo y uno negro. El negro es el negativo o masa y el rojo va a ser el cable positivo, como en este caso lo tengo marcado aquí. El cable rojo va a ir a la derecha, que es para la alimentación positiva, y el cable negro va a ir en el lado izquierdo. A continuación soldamos. Antes de soldar vamos a estañar la punta de los cables. Pelamos aproximadamente 3 milímetros de la punta del cable y los colocamos en la pasta para soldar, para posteriormente aplicarles un poquito de estaño para que la soldadura sea más fácil. Aplicamos estaño. Una vez estañados los cables, ahora sí podemos proceder a soldar. Introducimos el cable rojo en el lado derecho y el cable negro en el lado izquierdo. Giramos la tarjeta asegurándonos de que los cables estén bien introducidos. Los aseguramos y los soldamos. Listo, terminamos de soldar los cables de alimentación. Ahora vamos con la salida a parlantes. Para la salida a parlantes necesitamos dos pares de cables, como en este caso. Un par para un parlante y el otro para el otro. El procedimiento es el mismo. Primero estañamos las puntas de los cables que previamente ya hemos pelado. Aplicamos estaño. Listo, ya hemos estañado los cables, ahora los vamos a introducir en su respectivo lugar. Tenemos 4 orificios, donde los dos primeros, los dos de arriba, son para el primer parlante y los dos de abajo para el segundo parlante. Estos parlantes también tienen polaridad, así que debemos utilizar unos cables que también la tengan, o marcar con un marcador el lado negativo. En este caso la polaridad es la siguiente. El orificio de la parte superior, es decir, el de acá arriba, es el polo positivo del parlante, así que vamos a colocar el cable que no está marcado en ese lado. Y el negativo es el inferior. Introducimos los cables. Aseguramos por debajo e introducimos los otros. Positivo arriba y negativo abajo. Aseguramos y ahora vamos a girar nuestra tarjeta para soldar.
Listo, ya terminamos de soldar la salida a parlantes. Lo último que nos queda para poder probar nuestro amplificador es los cables de entrada de señal. En este caso la polaridad es la siguiente: el hueco de la mitad va a ser tierra o masa, y el lado derecho y el lado izquierdo van a ser entradas de señal, derecha e izquierda respectivamente. Bueno, para nuestra entrada de señal vamos a necesitar 3 cables. Los introducimos previamente, los cables ya los debemos haber estañado, yo ya lo hice. Tengo las puntas de abajo y las de arriba ya están estañadas, así que solo las introduzco. Giramos la tarjeta y lo soldamos. Tengan mucho cuidado en no unir las pistas en este punto, ya que podría ser fatal para el proyecto. La soldadura en este punto debe ser muy pero muy fina. Bueno, ahora el último paso es colocar un jack que nos servirá para conectar nuestra guitarra o para conectar nuestro dispositivo MP3 o nuestro celular. Este es un jack tipo araña, se utiliza para circuitos impresos, pero también pueden utilizar un jack de estos de chasis y también va a dar buenos resultados. Sin embargo, le recomiendo uno de estos. Este jack tiene distribuidas las patas de la siguiente manera. La primera pata del lado derecho, es decir, esta, es la entrada de señal de tierra, y las otras dos son las señales R y L. De esta misma manera colocaremos los cables aquí. El cable central, el que viene del orificio central de nuestro amplificador, irá soldado a la primera pata de nuestro jack, es decir, a esta. Y las otras dos las soldaremos en las patas restantes, no importa el lado como la soldemos. Lo importante es soldar el cable que viene desde tierra a la pata que le corresponde. Sujeto aquí el jack y ubico mi cable central, que es este, mi cable de tierra, y lo soldo. Ahora voy a soldar los otros dos respectivamente. Como dije anteriormente, no importa el orden, pueden soldarlo en la pata de la mitad o en la de acá, no hay ningún inconveniente. Y soldamos el último. En este momento hemos terminado con todo el cableado y con todo el montaje de la tarjeta. Ya estamos listos para hacer la prueba de sonido. Tengo aquí mis parlantes de 100 vatios a 8 ohmios y tienen 10 pulgadas. Los tengo colocados en un marco porque voy a colocarlos en una caja acústica, pero esto ya es gusto personal. Bueno, vamos a conectar los parlantes al amplificador. El cable rojo es el positivo y el cable transparente el negativo, de igual manera acá. El positivo es el cable de arriba, así que conectamos el rojo ahí y el otro en el cable restante. Hacemos lo mismo con el otro parlante. Listo, tenemos los parlantes conectados. Ahora vamos a conectar una fuente de señal. En este caso voy a utilizar mi celular. Vamos a colocar un audio cualquiera y voy a utilizar un cable para conectar el celular en el puerto de audífonos. Colocamos a reproducir algo. Podemos controlar el volumen por medio del celular. Bueno, ahora haremos la prueba de sonido con nuestra guitarra eléctrica. Para ello voy a utilizar un cable o una línea de instrumento, una línea para guitarra, y la voy a conectar en el jack. ¿Listo? Vamos a conectar el amplificador y vamos a utilizar la guitarra en limpio, es decir, sin pedal. Tenemos aquí.
Vamos a hacer la prueba ahora conectando un pedal a nuestra guitarra. Bueno, hemos terminado con la prueba de sonido de nuestro amplificador. Espero le haya sido de utilidad y pues les haya quedado muy bien a todos. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios de cómo les quedó. Para finalizar les voy a dejar unas pequeñas imágenes de cómo coloqué el amplificador en una caja acústica para que quede más parecido a los amplificadores de fábrica.